noches a todos, 9:35. Estamos en este programa especial analizando las elecciones en Hungría, donde los primeros resultados ya dan al opositor Péter Magyar un buen resultado, poniendo fin quizás a esos casi 20 años de la era de Viktor Orbán. Vamos a ver los resultados porque, en un principio Orbán ya habría llamado a Péter Magyar para felicitarle por esa victoria en estas elecciones trascendentales para toda Europa. Vamos a contar con varios invitados a lo largo de este programa especial sobre esas elecciones en Hungría. Primero vamos a dar la bienvenida a Ferrandis. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, encantado de estar contigo. Los primeros resultados, como vemos, las primeras informaciones dan esa derrota de Viktor Orbán. No sé cómo lo ves ahora mismo, es bastante precipitado quizás, pero bueno, ya vemos que ha habido llamadas entre ambos políticos. No sé qué valoración das quizás a este posible cambio. A ver, no lo doy por sentado, puesto que los resultados aparecen a partir de las 22 horas, de las 10. Pero bueno, en cualquier caso, son sondeos que se publican ahora o que se han realizado antes, pero que indicarían, la mayoría de ellos indicarían que ha ganado con suficiencia Péter Magyar. O Peter, mejor dicho. Entonces, pues es muy probable que sea así. También tengo noticias de que Orbán habría reconocido su derrota y habría llamado a Magyar para decírselo. Por cierto, Péter Magyar significa Pedro húngaro, es decir, la cosa tiene su gracia. Imagínate que hay un candidato que se llama Pedro español. Bueno, pues lo mismo. Vale, bromas aparte. Esto supone, si es cierto, finalmente, un cambio importante. Ten en cuenta que las elecciones las ganó en el año 2010 Orbán y ha estado hasta ahora. 16 años ininterrumpidamente, con lo cual, pues el cambio ha sido un giro muy importante, si es que las cifras reflejan la magnitud de la caída. Así que vamos a ver, entramos en una nueva dinámica. Independientemente de si Péter Magyar o Viktor Orbán están al frente del Ejecutivo húngaro, Hungría se puede decir que es un país conservador, es un país de derechas. Vemos que también Péter Magyar venía del Fidesz, del partido de Orbán, pero bueno, esas políticas impuestas, ¿no?, por Orbán estos casi 20 años, en un principio van a seguir estando y se van... Bueno, yo creo que se han afincado ya, ¿no?, en Hungría, en la sociedad húngara, quizás. A ver, en principio sí. Uno, es un país conservador, como consecuencia fundamentalmente de que tuvieron entre el año 48 y el año 89 un régimen totalitario comunista impuesto después de 3 años de duda, después del final de la guerra. Es decir, hubo 3 años en que los comunistas no consiguieron imponerse, luego lo hicieron. La reacción húngara ha sido muy fuerte en ese sentido. Es decir, es un país que no sigue los predicamentos socialistas predominantes en áreas de Europa. Lo segundo es que es un país muy pequeño. Es decir, estamos hablando de menos de 10 millones de habitantes y de menos de 100.000 kilómetros cuadrados. Esto tiene una importancia absoluta muy baja, pero relativa importante, puesto que efectivamente el líder que ha perdido ahora, si es que es así, que ha perdido la posición de preeminencia, es un líder importante. Es decir, Orbán es un poco referencia de los patriotas europeos. En tercer lugar, la Unión Europea ha utilizado todos los mecanismos a su alcance, muchos de ellos absolutamente indecentes, para poder descabalgar a Orbán, que se había convertido en su bestia negra. En cualquier caso, Péter Magyar hasta hace bastante poco tiempo, quizá 2 años, formaba parte del mismo partido, es lo que estabas diciendo, es decir, serían personas relativamente afines. Lo que pasa es que, pues no sé cómo explicarlo, poderoso caballero es don dinero. Es decir, la Unión Europea dispone de fondos prácticamente ilimitados para torcer la voluntad de cualquier país, cualquiera de los 27 países, sobre todo los que están por debajo, bastante por debajo de la media. Hay que tener en cuenta que Hungría sigue pudiendo cobrar los fondos de cohesión. Digo pudiendo cobrar porque se le han retenido los pagos indebidamente durante muchísimo tiempo.
Claro, los pagos son 22.000 millones de euros, que eso es muchísimo, pero que en Hungría es pues como 6 veces más que en España. Es decir, sin esa capacidad de gasto, sin esa capacidad de inversión, Hungría ha disminuido bastante su capacidad económica. Y luego hay una multa diaria por aquello de no cumplir con las normas que Bruselas quiere imponer a un país soberano. Luego tenemos también que ha habido los fondos de resiliencia famosos, pues tampoco los ha percibido en tiempo y forma, y no hay razón objetiva para ello. Es decir, se trata de un ataque directo contra la línea de flotación de los conservadores, de los nacionalistas, de los soberanistas europeos. Es que es curiosa la relación de Víctor Orbán con la Unión Europea, porque muchas veces se le ha acusado, de ser muchos medios en España y en Europa, sobre todo de izquierda, ser ese caballo de Troya de Vladimir Putin, pero realmente es como si no se le dejase a un país tener las relaciones que quisiese con un vecino. Es decir, a Angela Merkel no se le acusó de ser un caballo de Troya y estaba con Gazprom metido hasta la cocina. Bueno, es que me pones un ejemplo que es la claro, me refiero que también a veces, y bueno, en este caso también Merkel era de los populares europeos, una persona conservadora, pero no se le tiraron al cuello. No sé si porque, a lo mejor quizás por la política de refugiados ya se calmó toda la avalancha, pero caballo de Troya ha habido varios en Europa. Y más que habrá. Por ejemplo, Angela Merkel, estamos hablando de una señora que nace en la República Democrática Alemana, es hija de un pastor luterano que atravesaba la frontera entre el este y el oeste con absoluta facilidad, cosa que prácticamente nadie hacía. Una señora Merkel, Angela Merkel, ese es el apellido del marido, pero da lo mismo. Angela Merkel empezó su carrera política en un partido político de la República Democrática Alemana y fue caer el muro, se integra en la CDU y crece vertiginosamente porque es una chica muy lista. La verdad es que es una señora muy inteligente, muy capaz y con una gran carrera. Pero tiene toda la pinta de ser un caballo de Troya, a juzgar por las dos operaciones de destrozo absoluto de Alemania y de Europa que ha llevado adelante. Una, la de la inmigración desordenada, apertura de fronteras sin ninguna justificación. Y dos, la destrucción del sistema energético de origen nuclear en Alemania y, por supuesto, auspiciando que se hiciera lo mismo en otros países. Esos son dos tiros en los dos pies de Alemania y de la Unión Europea. Y lo ha hecho una señora cuyos principios son extremadamente dudosos. O sea que estas cosas que ocurren en la Unión Europea son verdaderamente sorprendentes. Y lo que está ocurriendo ahora con otra alemana, que es Ursula von der Leyen, es bastante parecido. Sigue destrozando la economía de toda la Unión Europea y además parece que se enriquece indebidamente más allá de la enorme cantidad de recursos financieros que allega como consecuencia de su puesto. Todos recordamos aquellos contratos tachados de adquisición de vacunas relacionadas con el COVID. Es decir, cuando te obligan a publicar algo y tú lo publicas con tachones, es directamente intolerable y esta persona tiene que abandonar. Bueno, pues ahí la tienes. Y también han sido, o para muchos, ¿no?, es esa política de Bruselas contra el gobierno de Víctor Orbán como reducir quizás a la mínima expresión la libertad de pensamiento de todos los 27 países de la Unión Europea. Es cierto que Bruselas cabalga, ¿no?, con una palabra que es la de la libertad. En Grecia, se me viene a la cabeza, tuvo un gobierno bastante radical de izquierdas. Absolutamente. No hubo tampoco amenazas de expulsión de la Unión Europea, ni ningún corralito diplomático contra ningún Grecia. Problema. De hecho, hay un gobierno de entre los 27 que es de extrema izquierda, que tiene un frente popular gobernando el país desde hace 7 años y que se llama España. Y no ha pasado nada, porque son afines. Por otra parte, es curioso. Fíjate, Orbán, al frente del gobierno, ha contribuido a que haya, durante los años desde que tiene lugar la invasión rusa de Ucrania, ha firmado y ha suscrito 19 paquetes de sanciones contra Rusia. Quiero decir que cuando se dice, no, es que es un socio de Putin, pues chico, para ser un socio de Putin, fíjate lo que ha hecho. No solo eso, ha firmado también un crédito de 90.000 millones de euros que la Unión Europea da a Ucrania
para sacar adelante las dificultades enormes en las que se debate ese país. Y lo ha firmado, por supuesto con reticencias, y negándose a aceptar el hecho de que si no se devuelve, Hungría tenga que coparticipar en la asunción de las pérdidas. Eso sí que no, pero la aprobación ha tenido lugar. Es decir, no es que sea un muñeco de Putin, es un señor que depende absolutamente de la energía rusa para que funcione su economía y que tiene que andar con mucho cuidado porque por 2 veces se le ha cortado, la primera vez por no producirse y la segunda porque lo ha cortado Ucrania, un gasoducto que suministra directamente desde Rusia lo que necesita Hungría, que ha pasado durante su historia por muchas dificultades energéticas. Es decir, hay que entender la postura y la soberanía de un país. Y la Unión Europea no pretende no hacerlo. Sí, también te digo, la compra de gas natural licuado ruso sigue. Tengo aquí en mi Twitter que Europa compró volúmenes enormes de gas natural licuado ruso en marzo, compensando también esas entregas más bajas provenientes del Golfo Pérsico. Esto lo explicaba Javier Blasquez, columnista de energía y de materias primas en Bloomberg. No es nada nuevo. Es hipocresía pura. No es nada nuevo. Es decir, por una parte dices, nos vamos a oponer fuertemente a la iniciativa de la invasión rusa, que es intolerable. Claro que lo es. Pero entonces, si realmente te quieres oponer, tienes que cortar los lazos con Rusia, para que Rusia sienta las dificultades que se derivan de su imperialismo. ¿Qué ocurre? Que vale, de palabrita del niño Jesús sí, que prestándole a Ucrania sí, pero sigo comprando el gas, porque me hace falta el gas, y porque además el Nord Stream ha sido volado por los aires. Entonces tenemos un problema gravísimo. Por una parte, Angela Merkel paraliza la energía atómica, con lo cual se quedan reducidos en una cantidad importante en cuanto a suministro de energía eléctrica. Tienen que fijarse en el gas, tienen que aplicar para que haya mucho más gas, porque tienen que suprimir la energía atómica estúpidamente. Pero luego lo que hacen es quemar carbón, que teóricamente, según los verdes, eso sería imposible. Bueno, pues estando los verdes en el gobierno, se incrementó el consumo de carbón para generar energía eléctrica. Es la hipocresía con patas, es la Unión Europea. Pues Ferrandis, ya con un 72% escrutado, el partido, bueno, los espectadores lo pueden ver en pantalla, el partido de Peter Magyar encabeza este recuento en las elecciones de Hungría con 138 escaños, ahora mismo se acaba de actualizar, y el Fidesz de Viktor Orbán pierde pues casi 80 escaños, se queda en 54. Vemos que es una avalancha, ¿no? Se invierte la polaridad completamente. Totalmente, o sea, el Parlamento húngaro cambia absolutamente de color, cambia de nombre, se pone en un principio ya fin a esos casi 16 años de gobierno de Viktor Orbán. No sé cómo los calificarías, casi estas 2 décadas de Orbán al frente de Hungría, y sobre todo lo que deja detrás, todas esas políticas que, bueno, para muchos, lo hemos visto en estas 2 décadas, ha sido mayoría absoluta de Viktor Orbán, para muchos húngaros han sido, bastante buenas, y ahora pues han decidido cambiar. No sé cómo lo valoras, y también por qué crees que se ha dado ese giro en Hungría. La parte buena, y luego te explicaré por qué creo que se ha dado ese giro, porque esa es la parte mala, como consecuencia de la parte mala. La parte buena es que ha establecido una serie de criterios básicos derivados de las convicciones anticomunistas y cristianas del propio Orbán y en general de la sociedad húngara. Es decir, por una parte, nada que ver con las obligaciones que Bruselas intentaba imponer relativas a los planteamientos woke, y con eso hablo del LGTBI, por una parte, que es algo que se ha impuesto prácticamente a todos los demás países de una manera compulsiva. Por otra parte, se ha negado Hungría a abrir sus fronteras a los extranjeros. ¿Por qué? Porque sabe que estos extranjeros llegan, utilizan el estado de bienestar y además alteran el funcionamiento social de los países en los que entran, con lo cual es realmente un error abrir las fronteras. Por lo tanto, ellos no lo han hecho. Luego, el tema de la violencia doméstica, se han negado a adaptarse a los planteamientos de la Unión Europea igualmente.
Y por último, los problemas de ideología de género que estamos sufriendo en prácticamente todos los países, el resto de los países de Europa, básicamente en Europa Occidental, y que Hungría se ha negado. Por lo tanto, la sociedad húngara es una sociedad cómoda, es una sociedad tranquila, es una sociedad segura y con futuro. ¿Y por qué digo eso? Porque ante el decaimiento generalizado en todos los países avanzados de la demografía, Orbán y su gobierno se han empeñado en utilizar todos los mecanismos económicos y éticos a su alcance para que las familias crezcan en número y se vaya recuperando la demografía húngara, que es tan floja como todas las demás occidentales. Bueno, está obteniendo resultados mezclados, pero eso tiene unos costes sociales importantes y costes económicos. Es decir, tiene que aplicar a las familias jóvenes más recursos financieros de lo que correspondería y por tanto tiene que retirárselo a otros grupos. Y eso genera muchas tensiones. Esa digamos que es la parte buena. La parte mala, las acusaciones incesantes de corrupción al entorno directo de Orbán y al entorno del partido. Estas cosas hay que demostrarlas, pero parece que está generalizado y eso parece que ha calado en la sociedad. Claro, eso podría ser, contestando a tu pregunta, la base del radical cambio de voto que se acaba de producir. ¿Crees que puede recordar a lo mejor esto de nombrar lo de la corrupción, ¿no? Hasta que se demuestre lo contrario? A lo que pasó en Rumanía hace ya meses. Eso fue terrible. Lo de Călin Georgescu fue terrible. Recordemos a nuestros espectadores y a los que nos están oyendo. En el año 2024 se celebran las elecciones presidenciales en Rumanía. En la primera vuelta, Călin Georgescu obtiene el 24,1% de los votos, sorprendiendo enormemente a tirios y a troyanos. E inmediatamente interviene el Tribunal Constitucional para paralizar las elecciones, decidir que habían sido inválidas, o las declara inválidas, y después prohíben a Georgescu que se presente. Todo esto bajo tremendas presiones de la Unión Europea. Aquello fue una vergüenza absoluta, pero Georgescu no se pudo presentar y el partido que él representaba perdió las elecciones y los ganó el afín a la Unión Europea. Es decir, esto se parece. Esto en cuanto a una intervención brutal para hacer perder al contrario. Pero para hacer ganar al suyo, hicieron exactamente lo mismo con Donald Tusk, que es el candidato polaco, que es una especie de... es un señor que empezó su carrera en el sindicato Solidarność, que eso es 1989. Es decir, lleva el hombre en política pues desde que quedó destetado. Y es un hombre que quiere seguir donde está. Bueno, pues en el año 2023, como el gobierno de Morawiecki no le convencía a la Unión Europea, había un presidente, Duda, que tampoco les convencía, dijeron, hay que cambiar al primer ministro. Y consiguieron cambiarlo utilizando recursos similares a los que han utilizado ahora en Hungría. Es decir, la Unión Europea intenta imponer sus condiciones, sobre todo utilizando los fondos. Es decir, no entregando los fondos que está obligada a entregar, o, como en el caso de Hungría, imputando todos los días deudas de varios millones de euros por no cumplir con la normativa de la Unión Europea, que no es la normativa de cada uno de los países de la Unión Europea. Es decir, esto es un exceso absoluto, es un comportamiento autoritario y vamos a ver en qué queda todo esto. Pues vamos a analizar ahora con Jorge Soley. Él es responsable de Relaciones Internacionales del CEU-CEFAS. Bueno, pues esto en toda esta situación en Hungría, no sé si lo tenemos ya. ¿Me está escuchando Jorge? Bienvenido. Estoy escuchando perfectamente. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas noches. Bueno, una primera valoración de este cambio en un país importante, sobre todo en la política exterior de la Unión Europea. No sé cómo lo valoras, porque llevamos ahora mismo pues casi el 72%, 72,44%, y bueno, pues sigue Peter Mayer con esos 138 y los 54 de Orbán. Sí, pues es evidente que hay un cambio, un vuelco importantísimo, global. Es evidente también pues, que yo estaba ahora viendo datos de algunos de los escaños disputados y ese vuelco se ve. Ahora algún escaño donde las últimas elecciones Fidesz ganó con un 35% de ventaja sobre la oposición. Ahora mismo TISA estaba a un 1%. Esto significa un vuelco de más del 30% de los votos en ese escaño en disputa, lo cual es un vuelco muy grande. Y eso efectivamente, sobre todo, yo creo que va a tener un impacto grande
bueno, en el ámbito de la política internacional, porque es verdad que el gobierno de Víctor Orbán era el que tenía una voz, digamos que se salía más de la voz mayoritaria y la voz que imponía la Comisión Europea en la Unión Europea. Entonces, creo que sí, que va a ser un cambio grande. Está por ver después en el ámbito más interno qué políticas, digamos, se van a mantener y cuáles no, pero sobre todo internacional, en el ámbito externo, muy claro. Yo creo que ahí también estamos viendo, y estaría también por ver, cómo van a acabar estos resultados, si se mantiene lo que parece que se está viendo, que es que Magia Aritista supera los 133 escaños, tiene una mayoría de más de 2 tercios que le permitiría cambiar la Constitución. Creo que esto es importante. Eso lo pudo hacer en su día, Víctor Orbán, y veremos si ahora al menos dispondrán de esa posibilidad. La única incógnita que podría ajustar algunos escaños, algunos distritos, algunos escaños, es el voto que viene de los húngaros que vienen en Rumanía, que son 500.000, pensemos que en Hungría son unos 10 millones, medio millón de húngaros que votan, y que estos parece ser que es un voto por correo, que están votando más hacia Fidesz, están siendo más leales a Fidesz. Pero con estas ventajas se ve difícil. Todo parece indicar que sí, que va a tener mayoría no solo para gobernar, sino para incluso cambiar la Constitución. Claro, porque esos cambios en la Constitución es que darían al traste casi con esos 16 años, ¿no?, de gobernanza de Víctor Orbán al frente del gobierno húngaro. ¿Crees que Pite Magyar puede o quiere cambiar absolutamente todas las políticas? Porque es cierto que, como hablamos antes con Ferrandir, la sociedad húngara, bueno, pues es conservadora, y tampoco es cuestión de que dé un giro de 180 grados, ¿no? Quizás le puede salir un poco rana en las próximas elecciones, básicamente. Yo creo que no tiene intención de cambiarlo radicalmente, entre otras cosas porque una gran parte de su electorado es electorado que está insatisfecho, lo acabáis de comentar, temas de corrupción también. Claro, al final, yo estoy muy de acuerdo en que decimos, ya no es una suposición, o sea, estamos en un escenario en el que llevamos mucho tiempo hablando de injerencias de fuera de los países, sobre todo injerencias rusas, que habrán sucedido y que habrán tenido su impacto, pero aquí lo que ha habido claramente es una injerencia de la Unión Europea, de la Comisión Europea, donde con los mecanismos que habéis comentado, sobre todo con las multas, sobre todo con el cierre de la financiación, y también ahora ya incluso con las nuevas directivas sobre protección en Internet, también incluso metiéndose directamente en los mensajes que se pueden o no transmitir en Internet. Hay un dato, hay un hecho. Cuando un gobernante de un país soberano se opone a la política, al menos exterior, que marca la Unión Europea tiene herramientas, mecanismos para que ese gobernante pierda las elecciones. Algunas veces de manera, pues como comentabais el caso de Rumanía, o esta vez con una presión muy fuerte. También yo creo, uno de los elementos también ha sido que esa presión muy fuerte económica ha hecho que en Hungría la situación económica no sea tan buena en estos últimos años, y eso ha desgastado al gobierno, evidentemente, ¿no? O pues también se está hablando, ¿no?, que en Alemania, si el partido de AfD pudiese llegar, ya se habla incluso de ilegalización. O sea, la realidad es que estamos en un nuevo escenario en el cual la democracia se puede ejercer, la soberanía se puede ejercer, pero solamente dentro de lo que la Unión Europea determina que es posible. En la pregunta concreta, yo creo que no va a intentar cambiar la Constitución, porque creo que una gran parte de su electorado es muy conservador, pero eso también dependerá de hasta dónde va a forzar a la Unión Europea, porque él sabe que en gran medida su victoria y lo que sus apoyos en los próximos años van a depender muy mucho de que la Unión Europea le apoye. Si ese apoyo también se le va a exigir otras cosas, pues es posible, yo no descarto
que las pudiese acometer. ¿Fernández? Sí, está muy bien planteado lo que acaba de mencionar Jorge, pero es que esto es verdaderamente relevante. Es decir, la presión que puede ejercer quien tiene todos los recursos financieros es enorme y además omnímoda, te puede afectar en muchos sitios. Pero además ha mencionado una cosa que es muy interesante, que son los magiares que viven fuera de Hungría. Claro, este es un fenómeno peculiar. Hay húngaros atendidos por los servicios sociales húngaros que viven fuera de Hungría, porque residen fuera de Hungría, porque están en otros países. Ellos, ¿cómo decir?, son la consecuencia del Tratado de Trianón de 1920, que redujo las dimensiones de Hungría en 2/3. Tanto en términos territoriales, no tanto en términos humanos, pero fue una burrada como consecuencia de la derrota del Imperio Austrohúngaro en la Primera Guerra Mundial. De tal manera que hay 7 países donde hay húngaros que actúan como tales y que más en Rumanía que en otros lugares, pero evidentemente 7 países es una dispersión tremenda. Es una casuística especial. Luego hay otro tema que no afecta solamente a Hungría, pero que les condiciona enormemente desde el punto de vista comercial, y es que es un país sin salida al mar. Fíjate, el Banco Mundial tiene una categoría específica para este tipo de países, indicando las dificultades especiales que tienen. Claro, luego te pones a pensar y dices, pero hombre, Austria, Suiza, Liechtenstein, estos tampoco tienen salida al mar. No, pero en el caso húngaro, con dificultades desde el punto de vista económico y sometidos a enorme presión, ha provocado que en los últimos años, por ejemplo, el incremento del Producto Interior Bruto sea del 0,5%, que haya pues un nivel de paro muy bajo, pero en todo caso estable, que la inflación sea relativamente alta, porque ellos tienen moneda propia, tienen el forint o el florín, con lo cual pueden tener una cierta independencia a la hora de la política monetaria, pero tiene que ser ligeramente inflacionista, porque si no reciben los recursos que deberían desde fuera, tendrán que generarlos desde dentro, y eso es per se inflacionista. Es decir, esto es un problema con el que se van a encontrar. Claro, ellos tienen una economía muy industrial, menos de servicios que el resto, muy industrial y muy agraria. Y claro, tienen que vender sus productos y los venden, es curiosísimo. He estado mirando las cifras. El 25% de sus exportaciones va a Alemania, con la que no tienen frontera, pero luego todos los demás países que le siguen, los 10 siguientes están todos en el 5% y son todos de la Unión Europea. Es decir, no tienen alternativa salvo estar en la Unión Europea. Y la única opción que les queda a medio y largo plazo es fortalecer el Grupo de Visegrado. El Grupo de Visegrado también es muy conservador, está encabezado por Polonia, que es el país importante, que tiene salida al mar, aunque sea el mar Báltico, y luego están también los 2 países que en su día fueron Checoslovaquia desde 1919, pero que después ahora son Chequia y Eslovaquia. Entre esos 4 países, si realmente pudieran organizarse, ejercerían una fortísima presión sobre la Unión Europea. Sí, bueno, es verdad que no tiene salida al mar, pero tiene el precioso y enorme río Danubio que conecta. Y el lago Balatón, que es otra maravilla. Conecta todo el comercio. También bastante importante, se habla mucho de la geopolítica marítima, pero la fluvial en Europa. Es muy su única importante salida en realidad, pero al Mar Negro, que también es un mar un poco relativo, ¿no? Sí, complicado ahora mismo. Claro, sí. Porque a su vez el Mar Negro tiene que salir a través de los Dardanelos y el Bósforo, tiene que salir a través de Turquía, con una imposibilidad manifiesta si es que hay dificultades, y luego ya el Mediterráneo, que hombre, aunque no es un mar gigantesco, pero es un mar abierto, claro. Sí, sí. Jorge, también no sé cómo ves las relaciones que va a tener ahora este nuevo gobierno de Peter Magyar con Estados Unidos, que es otro actor importante y clave en toda esta historia. No sé cómo va a ser esa relación ahora cruzando el Atlántico con el gobierno de Donald Trump, que hemos visto que en los últimos días, a base de mensajes del propio presidente de Estados Unidos, de Trump, y también de su vicepresidente J.D. Vance, antes de ir a Pakistán a dialogar o intentar hablar con Irán, pues hizo un breve receso en Budapest, bien elegida la ciudad, desde luego, preciosa, y bueno, pues no sé cómo va a ser esa relación diplomática. Yo creo que se va claramente a deteriorar. Creo que Hungría era digamos, con el gobierno de Viktor Orbán, era como una especie de ciudadela conservadora en medio de la Unión Europea, y esa ciudadela pues ha caído ante la presión, lo que hemos estado comentando hasta ahora, ¿no? Sobre todo desde la Unión Europea. Creo que Peter Magyar va claramente a alinearse con los postulados de la Unión Europea, y digamos, va a distanciarse de lo que es Estados Unidos,
Con todo, yo no creo que vaya a desaparecer por completo todo eso, primero porque hay una serie de instituciones importantes y que siguen intelectuales y medios que van a seguir allí en Hungría, y porque, como decíamos, Peter Mayer tampoco es, digamos, ideológicamente la contraposición absoluta, y creo que intentará evitar el choque frontal. Pero me parece que sí, que se va a deteriorar y que se va a enfriar claramente esa relación. Yo ahí también, por comentar, ¿no? Porque siempre en nuestra prensa se ha acusado, en los medios es muy común oír hablar de Víctor Orbán como casi, pues eso, un dictador, un tirano, un peligro para la democracia. Bueno, después resulta que al final, cuando estos personajes que son tildados de sátrapas casi, ¿no? De tiranos y de peligros para la democracia y de dictadores, ya no solo en potencia, sino más, cuando pierden las elecciones, leía pues que ya estará por ver el resultado final, pero Víctor Orbán ya ha llamado a Peter Mayer y le ha felicitado por su victoria, y ha asumido pues que ha perdido las elecciones, y pues seguirá a la oposición, intentará rehacer su partido, me imagino, pero digamos con total normalidad, ¿eh? Con lo cual, aquello que se argumentaba de que era realmente un peligro para la democracia, pues se ha demostrado vamos, que era falso, y que probablemente se agarran más y son capaces de hacer más juego sucio, otras opciones que pasan por muy democráticas y que después se aferran al poder con todo tipo de artimañas. Sí, en un principio no ha habido desembarco anfibio en el Danubio y toma del Parlamento. Es verdad que muchas cabeceras europeas, quizás más escoradas a la izquierda, bueno, pues proclamaban que posiblemente hubiese una toma del Parlamento, unos recuerdos quizás de Vietnam, bueno, de Washington en este caso, pero no ha habido nada. Ha habido una llamada y ha habido pues un relevo, ¿no?, democrático. Recordemos, 77% ya, 77,5%, bueno, ese Tisla con 137 escaños ante los 55 del Fidesz. Un cambio normal entre un gobierno a otro. Absolutamente, se han hecho las elecciones, la gente ha sido libre para expresarse, no ha habido ningún problema de restricción efectiva de la capacidad de comunicación, sobre todo para el partido de la oposición. El titular del gobierno parece que está perdiendo las elecciones de manera estrepitosa, y todo lo que se había dicho de él evidentemente era falso. Hombre, es cierto que es un hombre con un aspecto un poquito de ogro, no es que sea muy grande, pero sí es prominente, aunque si ves las fotos del año 89 es un tipo delgadito. Por cierto, en el año 89, una entidad supranacional con raíces en Hungría le pagó una beca para que mejorara su inglés en Oxford. Sí. ¿Sabes quién estaba detrás? George Soros. Exacto. De las vueltas que puede dar la vida. Pero a lo que voy, este señor es muy coriáceo, es decir, ha perdido las elecciones, pero en absoluto estoy pensando en que se vaya a retirar. Va a coger con la gente que tenga en el Parlamento y va a contraatacar. Y vamos a ver dentro de 4 años lo que pasa. Lo que ocurre es que el año 27 es muy importante porque en diversos países se van a realizar elecciones para los parlamentos. Y esto hubiera sido o es un aviso para navegantes. Sí, efectivamente quería analizar con ambos cómo queda quizás el movimiento conservador en Europa. Ahora mismo hay varias figuras, antes lo encabezaba Víctor Orbán y desde mi punto de vista también Giorgia Meloni, otra que fue tildada, no sé, como heredera casi de Mussolini, y que desde luego pues ha callado muchas cabeceras y muchos editoriales, sobre todo en España. Pero bueno, a lo que iba, no sé cómo veis esa ola conservadora de estos movimientos, de estos partidos que han ido avanzando paulatinamente en Europa. Si quieres, empezamos aquí, Fernández. Bueno, Jorge, perdona, que es que como estoy aquí, a veces me da la palabra a mí primero, lo siento. A ver, no va a haber cambios en cuanto a las actitudes de los partidos políticos de los demás países. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Alemania? Bueno, pues que la AfD, después de sufrir presiones también de todo tipo, incluso de los servicios secretos que teóricamente estaban recomendando que se le pusiera fuera de la ley, bueno, pues no es así, y está ganando una tras otra elecciones en los Länder. Es
Es decir, no es unas elecciones generales al Parlamento alemán, al Bundestag, pero son elecciones parciales donde está demostrando, sobre todo en la antigua República Democrática Alemana, la fuerza enorme que tiene. Así es que eso va a ser así. Tengo muy claro que en el año 27 Polonia vuelve a cambiar el sentido del voto. Esto, por supuesto, es una estimación, pero eso yo lo tengo como absolutamente claro. Lo que pueda ocurrir en Rumanía, estamos hablando de países del este, es decir, todos aquellos países que fueron invadidos en 1945, pero no liberados por el Ejército Rojo, y que tuvieron que esperar hasta 1989 y 90 para poder desarrollar la democracia formal, que es la que predomina en los países occidentales. A ver, en España va a haber, digo yo, que habrá elecciones en 1927 y... 2027. He dicho 1927. Es que me he retrotraído mucho, uno es mayor, más de la cuenta. 2027, perdón. Se supone que las habrá y vamos a ver qué es lo que ocurre, porque efectivamente estamos en una situación límite en nuestro país y España tiene un peso importante. Es decir, no es que Hungría sea irrelevante, pero ya digo, menos de 10 millones de habitantes dentro de Hungría y 3 millones de habitantes de húngaros, de magiares fuera de Hungría. Eso no tiene más que un indicativo como qué puede pasar en el futuro. A mí me parece que lo importante es lo que ocurra en Alemania y en Francia. Jorge. Sí, yo estoy de acuerdo y encantado de que respondas tú primero, porque ya lo has dicho casi todo y yo acabo ya poniendo la puntilla ahí. A mí me parece claro, es diferente una situación en la cual... creo que hay que diferenciar entre lo que es Europa Occidental, lo que son esos países que vienen del comunismo. Creo que son países donde además estos movimientos conservadores han estado en el gobierno. Ya se les juzga por otras cosas, ya no solamente un anhelo de cambio, sino que, bueno, pues se les juzga y a veces ganan, a veces pierden. Yo diría, decías que hablabas de Italia con Meloni. Meloni, que por otro lado siempre está muy condicionada porque está en un gobierno pues de coalición, Sí, con sus disputas, con lo cual ahí hay mucho condicionante. Hablabais ahora de Alemania, que sí, que evidentemente Alemania es el peso fuerte, pero yo creo que peso fuerte en Europa, pero yo creo que lo que va a ser realmente muy relevante y va a tener, digamos, puede tener muchas consecuencias, van a ser las próximas elecciones presidenciales en Francia. Creo que en Francia hay un desgaste muy grande, hay de Macron, de todo lo que significa, donde yo creo que no hay un candidato macronista, no va a tener ninguna opción, donde se van a plantear seguramente una disputa entre una extrema izquierda y una derecha populista, donde ya digamos, el espantajo de Le Pen para asustar, pues ya probablemente ya está mucho más desgastado, aunque puede suceder. Y yo creo que además en Francia es posible que sea de las últimas posibilidades o si todavía lo es, de que los franceses puedan decidir sobre su futuro, porque lo que está ocurriendo, lo estamos viendo, por ejemplo, ha pasado en el Reino Unido cada vez más, es el auge de lo que llaman el voto étnico, donde colectivos ya que son muy importantes, hubo algunas elecciones para sustituir un escaño en Inglaterra, que se decidieron por el voto musulmán y donde ya vemos a los partidos, en este caso los verdes, haciendo propaganda política en la campaña en el idioma en urdu para toda la población de origen pakistaní, y que además no necesitan ser la mayoría, sino que necesitan ser un colectivo importante capaz de poder decantar las elecciones en un sentido u otro. Y eso yo creo que también, hablábamos antes del peligro para la soberanía de las naciones europeas, que viene de una Unión Europea que condiciona y que se salta, digamos, las leyes de funcionamiento de la Unión Europea para presionar y para condicionar elecciones, pero el otro gran peligro es que desaparezca el demos, desaparezca el pueblo y como efecto de la multiculturalidad nos encontremos con unas elecciones que van a reflejar el censo étnico, y donde
tú ya, digamos, el tipo de propuestas que tú puedas hacer sean irrelevantes porque al final de lo que se vota es por cuotas de poder para distintas etnias. Eso está magníficamente bien visto y bien Sí. traído, porque efectivamente estamos sometidos a la dictadura de una religión que no es tal, sino una forma de vida, que es el Islam. Es decir, esta gente vota ordenadamente, siguiendo instrucciones, pero lo hacen en los países, en las ciudades y en Naciones Unidas, donde hay 57 países islámicos que votan lo que decide la Organización de Cooperación Islámica. Bueno, pues si votan en Naciones Unidas, ¿cómo no van a hacerlo en Birmingham? Es decir, esto está absolutamente claro. O en Marsella. O en Marsella, claro, claro. No, hay una cantidad de ciudades en las que ni siquiera entra la policía a poner orden porque se aplica la Sharia. Es decir, estamos llegando a una situación límite. En lugar de ofrecer a estas gentes que han llegado de forma sistemática, ordenada y claramente organizada para meterse en los países y subvertirlos desde dentro, en lugar de darles la oportunidad, lo que hay que darles es la puerta de salida. Y esto es algo que la Unión Europea no va a hacer nunca y van a tener que reaccionar los propios países a través de sociedades que ya no toleran más. Es cierto que con el tema del voto étnico y demás, se me viene a la cabeza la política migratoria de Víctor Orbán. Es cierto que puso unas vallas, que controló sobre todo esa ruta de los Balcanes, país vecino de Serbia. Pero bueno, donde más muertos precisamente hubo de inmigrantes fue en Grecia y hace ya años, y la política migratoria la abanderó en ese caso Bruselas. Bueno, en estos momentos tenemos que despedirnos de Jorge Soler, responsable de las relaciones internacionales del CEU-CEFAS. Muchísimas gracias por estar este rato aquí analizando las elecciones en Hungría, este momento histórico que vive el país. Muchas gracias. Gracias a vosotros, un placer. Adiós, Jorge, buenas noches, gracias. Adiós, buenas noches. Y como decíamos, es bastante curioso porque, mira, yo por ejemplo estuve hace 5 o 6 años en Hungría visitándola, estuve allí unos días y justo delante del hotel había un bar, el LGTBI, estaban allí tomando sus cervezas y demás. Ahora volvimos el Toro, o sea, volví con el Toro allí a hacer un programa, bueno, sobre todo analizando la CEPAC, esa cumbre de la derecha, y el bar seguía allí, o sea, no los meten no los meten en campos de trabajo forzado como ocurría en la Cuba del Che Guevara. Sí. Nos recordemos, con la crisis del VIH, pues el hombre no decidió otra cosa que meterlos en campos de trabajos, pensando que bueno, que así se iba a solucionar la crisis, en fin. Y luego esto con los inmigrantes, o sea, vale, pones una frontera, pones una vigilancia, un cámara de seguridad, con drones, con demás, pero la política migratoria donde más vida se ha cobrado es el Mediterráneo, que es un absoluto cementerio del Océano Atlántico, es un cementerio y me atrevo a decir que un crematorio. O sea, terminan cayucos en las costas de Brasil con personas momificadas porque... Claro, pues eso es lo que no sabemos. Ahí está, desaparecen porque nadie tiene el registro ni el control de las salidas. Por lo tanto, nadie les está esperando en la llegada. Es decir, esto es neoesclavismo organizado a través de ONGs financiadas por gentes como el propio Soros, que hemos mencionado anteriormente. Esto es criminal. Y esto tendría que terminar porque la Unión Europea decidiera que las fronteras son sagradas porque la soberanía es sagrada. Pero como parece ser que pretenden una sustitución de las sociedades básicamente occidentales tradicionales para reemplazarlas por gentes que no puedan discutir, que no tengan capacidad crítica, que se limiten a producir lo que les ordenan desde arriba porque no tienen suficiente formación, pues chico, esto parece ser un mecanismo aceptable, pero yo creo que no lo es en absoluto. Ahora ha caído Orbán, a ver qué pasa con las fronteras húngaras, a ver qué consecuencias tiene esto en la población para la próxima votación, porque ahora mismo uno de los elementos de propaganda turística de Hungría era: véngase usted aquí que puede pasear tranquilo por las noches que nadie le va a atacar. Sí, yo es cierto que las noches que estuve allí, bueno, pues, como en todas, es cierto que hay como un ambiente extraño, al menos lo he visto yo en las
centrales o sea, las estaciones de trenes en Centro Europa. Son lugares bastante peculiares. Vamos, en Alemania, en Bruselas, en Hungría. Creo que son focos de intercambio de drogas. Sí, pero terrible. vamos, o sea, yo en Luxemburgo vi gente pinchándose debajo de un puente. Estamos hablando de la capital financiera donde más bancos hay de la Unión Europea, ¿no? Y donde está el Banco de Desarrollo de la Unión Europea. Pero bueno, más allá de eso, es verdad que es una ciudad segura, es una ciudad tranquila, es una ciudad preciosa, cosa que por ejemplo no sucede en Marsella, que bueno, aquello es un foco de inmundicia, es un desastre, de crimen organizado, de robos, vamos, a mí incluso... Y la policía no accede. No, o sea, hay zonas en Marsella donde la policía no puede acceder. Vamos, hasta el día de hoy, al menos yo desconozco que haya barrios en Budapest o en cualquier ciudad húngara donde la policía no pueda acceder, ¿no? Pero es cierto que hay países que están asumiendo las tesis de gobiernos como los de Víctor Orbán y que quizás han caído en que es básico para la seguridad nacional de un Estado controlar sus fronteras. Es que esto no es nada de gente de extrema derecha, neorradicales, no, o sea, es que si no, ¿usted deja las puertas de su casa abiertas a las 5 de la mañana? No, ¿por qué? Porque le puede entrar un gato, le puede entrar un ladrón, le puede entrar hojas, o sea, puede entrar de todo. Entonces, hace décadas esto ocurría en España con toda tranquilidad. La gente dejaba las puertas abiertas porque sabía que la gente se sabía comportar y el que no se comportaba recibía el castigo inmediatamente. El castigo que corresponde por violentar las normas de convivencia, si no es más que eso. Exacto, pero es verdad que a lo mejor Orbán e incluso Meloni han puesto ya un precedente y una escuela, ¿no? En lo que es el control de la frontera, que muchos, incluso hasta países socialdemócratas, tipo Suecia, exacto, están tomando nota, a lo mejor no en mayúscula, pero sí en minúscula, de lo que sucede cuando no pones unas barreras. Claro, es que tienen verdaderos problemas en el interior. Me hacía mucha gracia cuando hablabas de la bellísima ciudad de Budapest, y no quería dejar pasar el momento, sobre todo porque no es una ciudad, son dos. Claro, exacto. Yo estuve allí en el 73, en 1973, no me equivoco, no es el 2073 que no ha llegado. Y por supuesto, el régimen comunista imperaba y claro, aquello estaba, ¿cómo decir? Estaba muy abandonado, pero tenía la belleza de la decadencia de los edificios que no se mantenían adecuadamente. No para que se descompusieran como en La Habana, pero sí para que no se mantuvieran brillantes, ¿no? En cualquier caso, era de una belleza infinita. Bueno, la gente no sé si ha estado, el que haya estado... Buda es una ciudad montañosa a un lado del río y Pest es una ciudad llana al otro lado del río. Claro, lo que llamaba la atención es que no se habían retocado las fachadas después de la Revolución del 56 y las fachadas estaban llenas de impactos de bala. Exacto, sí, todavía los está. Sí, al lado del Parlamento, de hecho, mucha gente se fija y fotografía el precioso, imponente Parlamento Europeo, magnífico. Pero al lado están esas heridas del viejo continente, esas quizá las dejan de bala. Como recuerdo del alma dormida, ¿no? Total, en Sarajevo sucede lo mismo. En Sarajevo hay el ministerio, si no me equivoco, es el de la Agricultura, que está absolutamente tiroteado. Y muchos edificios también, y es como parte de... Oye, venimos de aquí y queremos ir hasta aquí. Es verdad que en Budapest sucede lo mismo, ¿no? Lo ignoraba, pensé que lo habían emplastecido. Quiero decir que bueno, la ciudad es muy bonita porque he visto... No he vuelto desde el año 73 ni volveré. Pero bueno, eso lo he visto muy claramente. Bueno, y en la República Democrática Alemana, en 1980, en Berlín Oriental, se conservaban las huellas de la guerra que terminó en el 45, de una manera espectacular. Es decir, y eso no era para que recordaran, era simplemente porque no tenían recursos para modificar el estado de cosas, ¿no? Pero quiero decirte que Centro Europa es una absoluta maravilla, con países que están arraigadísimos en la historia, que han experimentado guerras entre sí brutales a lo largo de los siglos y que en cualquier caso quieren conservar su identidad, que yo creo que es lo que pretendía el señor Orbán. Pues nos vamos a ir ahora hasta Budapest, pero antes vamos a ver dos reacciones, ya las hay, de la comunidad internacional. La primera que vamos a ver, la de nuestro presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acaba de poner en Twitter que hoy gana Europa y los valores europeos. Felicidades a todos los ciudadanos húngaros por unas elecciones históricas, así es como las tilda el presidente Sánchez, deseando trabajar juntos, tiende la mano a Peter Magyar, por un futuro mejor para todos los europeos. Esto es de Madrid. Desde París, Emmanuel Macron acabó de hablar con Peter Magyar para felicitarlo por su victoria en Hungría.
Francia acoge con satisfacción la victoria de la participación democrática. Avanzamos juntos hacia una Europa más soberana para la seguridad de nuestro continente, nuestra competitividad y nuestra democracia. Así son Madrid y París. Primeras reacciones de las grandes capitales europeas a esta victoria, este fin de la era de Víctor Orbán en Hungría. Esta afirmación, Macron, la verdad es que está alcanzando niveles de insidia terribles al final de su mandato. Lo que no puedes estar diciendo es, cuando tú observas la evolución que ha experimentado la Unión Europea, se lo suele decir Europa, pero no es Europa, es la Unión Europea, en los últimos 25 años, con un decaimiento completo y absoluto en relación con todos los demás países del mundo que se están desarrollando o que están desarrollados. Es decir, cuando Europa está perdiendo pie como consecuencia de las políticas que están desarrollando en los últimos 25 años, va y dice que esto va a servir para desarrollar y para mantener la soberanía. ¿La soberanía de quién? Buen hombre, ¿cómo que Francia? Ya sé que eres el presidente y que hablas en nombre de Francia, esto lo sabemos todos, pero no es así. La Unión Europea se despeña en el concierto de las naciones como consecuencia precisamente de esa pérdida de soberanía. Pues nos vamos a ir hasta Budapest, hasta esa capital, una de las capitales que baña el río Danubio. Allí está Unai Cano, periodista. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Noche No, triste para los patriotas. exacto, no te he podido acompañar hoy desde en Budapest, pero bueno, cuéntanos cómo está el ambiente en la ciudad. Bueno, la verdad es que es ambiente festivo por lo que se está viendo, sobre todo en la capital, ¿no? Ya que, pues, a diferencia de otros lugares, aquí hay una mayoría, sobre todo de muchísimos jóvenes que a la que sí que ha penetrado, ¿no? Esas infiltraciones que se han visto desde Bruselas a lo largo de toda la campaña y que sí estaban deseosos de un cambio, cosa que no ha pasado, por ejemplo, en las zonas más rurales, donde sí que se ha mantenido Orbán con una relativa fuerza y ha vuelto a ser el más votado. Pero desde luego Budapest en estos momentos es una fiesta y esa era la única alternativa que iba a dar el equipo de Magyar y que iba a dar la propia Ursula von der Leyen desde Europa. Es decir, o Bruselas iba a ser una fiesta o en Bruselas iba a arder el terror esta noche. Parece que de momento están satisfechos con el resultado. Creo que se debe a muchos factores, pero es de estar orgullosos el hecho de que, para que se haya podido hacer frente a un tipo como Víctor Orbán, que lleva 16 años en el poder, hayan tenido que asumir su discurso, porque hemos visto cómo, por ejemplo, todo lo relacionado con la inmigración, ya que es un referente en la gestión migratoria a nivel europeo, han tenido que comprar de la A a la Z todo su argumentario, hasta tal punto que Peter Magyar se ha comprometido a mantener esa multa que le imponen desde la Comisión Europea de 1 millón de euros diarios a cambio de no acoger inmigrantes de forma masiva, ¿no? Por lo tanto, creo que en ese sentido es positivo. Creo que se va a abrir una grieta importante también dentro del Partido Popular Europeo, ya que al fin y al cabo Peter Magyar se ha comprometido con el pueblo húngaro a asumir compromisos que van muy en contra de las políticas de la Unión Europea. Y esto, evidentemente, tarde o temprano hará daño. Es muy importante estar muy pendientes de ese cierre de las urnas. De momento vemos que está en torno a 138 escaños el partido de Magyar, del globalista, pero en caso de no obtener esos 2/3 de la Cámara, que de momento sí que está ligeramente por encima, no podría modificar de ninguna forma la Constitución, lo cual daría alas a Víctor Orbán, a Fidesz, de poder regresar más pronto que tarde, ya que muchas de las promesas que se han hecho esta campaña por parte de los miembros del Partido Popular Europeo no van a ser cumplidas próximamente. Va a haber guerra todavía en Hungría. Tenemos también una reacción, precisamente lo comentabas, Unai, de la presidenta de la Comisión Europea, de Ursula von der Leyen. Hungría ha elegido a Europa, Europa siempre ha elegido a Hungría. Es lo que acaba de poner. Un país reclama su camino europeo, la Unión se fortalece. Recordemos que también en las últimas semanas había titulares de que, bueno, Hungría podía ser expulsada del club comunitario. Ferrandis. A mí es que cada vez que habla Ursula von der Leyen sube el pan. ¿Cómo puedes decir, mujer, que Europa siempre ha elegido Hungría cuando las últimas 4 elecciones las ha ganado la persona que las ha perdido hoy? Y entonces tú vas y dices que siempre. Yo comprendo que tus asesores de imagen y aquellos que te dicen lo que tienes que decir te colocan frases redondas, pero decir que siempre, Europa siempre ha elegido Hungría, primero, no puedes hablar en nombre de Europa, lo tuyo es la Comisión Europea. Habrá que recordarle a esta gente que se están excediendo, no ya en sus políticas, sino en sus meras manifestaciones. Y en segundo lugar, no puedes decir siempre, por muy bien que quede. Simplemente ahora ha habido unas elecciones en las que Orbán ha perdido y una persona que parece que tiene unos planteamientos políticos análogos ha ganado. Pero de ahí
a decir lo que dice esta mujer, verdaderamente esto es una desgracia, porque se nos impone a todos nosotros las políticas que la Comisión arbitra y esta señora está al frente de la Comisión. Una genuina desgracia. Antes de hacerle una cuestión a Unai, otra nueva reacción, ahora mismo proveniente de Italia. La presidenta Giorgia Meloni, lo comentábamos antes, uno de los movimientos más cercanos al presidente húngaro, comenta ahora mismo en Twitter: felicitaciones por la clara victoria electoral a Peter Magyar, a que el gobierno italiano desea buen trabajo. Agradezco a mi amigo Víctor Orbán por la intensa colaboración de estos años y sé que también desde la oposición seguirá sirviendo a su nación. Bueno, y también comentaba los lazos entre Italia y Hungría. Mensaje de Giorgia Meloni, la líder italiana, bueno, pues al fin de los 16 años de Víctor Orbán al frente de Hungría. Unai, no sé si te has acercado a la sede del Fidesz, no sé cómo están los ánimos por allí, por la capital húngara. Bueno, la verdad es que por parte de Fidesz había bastante incertidumbre, ¿no? Incluso cuando había empezado el escrutinio electoral, porque ellos mismos eran conscientes de que esa injerencia no sabían hasta qué punto podía ser cierta, ¿no? Hemos visto cómo desde el inicio de la campaña se han difundido encuestas fake por parte de personas muy vinculadas a lo que son las élites de Bruselas, también de filántropos muy interesados en un cambio de régimen en Bruselas, como el propio George Soros, que es húngaro. Incluso la propia Comisión hace tan solo 2 días lanzó una carta firmada por el Partido Popular Europeo y Ursula von der Leyen, criticando una vez más los supuestos ataques al Estado de Derecho por parte de Orbán y pidiendo un cambio. Yo, solo por hacer un comentario respecto a lo que decía antes von der Leyen en sus redes sociales, creo que debería no ponerse muchas medallas, porque es cierto que en Hungría ha ganado su candidato, venía de perder 3 veces consecutivas su candidato, pero próximamente, en el año 2027, tenemos 4 elecciones en 4 de los 5 países más habitados de la Unión Europea, que son España, Italia, Polonia y Francia. Y basándonos en esas mismas encuestas que tanto defienden desde esta misma comisión, no hay ni un solo gobierno de los 4 en los que en estos momentos una fuerza patriota no vaya a ser primera o vaya a ser clave y llave de gobierno, ¿no? Porque en Francia en estos momentos, por clara mayoría, es el partido de Le Pen, Reagrupación Nacional, el que arrasa en todas las encuestas. En Italia, Meloni se mantiene como la candidata favorita de los italianos. En Polonia parece que el PiS tiene más posibilidades que nunca de regresar, como ya hicieron con la presidencia a través de la figura de Nairovsky. Y faltaría ver, evidentemente, España, que evidentemente creo que cada vez es más visible, ¿no? Que todos queremos un cambio y acabar ya con esos casi 8 años de Pedro Sánchez al mando, pero desde luego, en caso de que haya cambio, evidentemente, como se ha visto en hasta ahora 3 comunidades autónomas, tendrá que pasar por la mano de Vox. Es decir, 4 gobiernos soberanistas, patriotas que he mencionado, que desde luego no van en la línea de von der Leyen y que le van a poner las cosas muy difíciles, porque lo que sí que tengo claro es que más allá de quién esté ganando a nivel nacional, los europeos no quieren a von der Leyen y los europeos no la han votado nunca. Pues mira, otra valoración, esta de España, desde Génova. Alberto Núñez Feijóo: es una gran noticia que en Europa haya más Partido Popular. Bueno, y felicita a Peter Magyar, diciendo que quienes queremos en la democracia liberal, el Estado de Derecho y la necesidad de ayudar a Ucrania, tenemos motivos para el optimismo. Comentabas antes, Unai, precisamente esa posible grieta, ¿no?, en los populares europeos. No sé cómo la valoráis. Si quieres, empiezo contigo, Unai. Sí, bueno, básicamente yo creo que al final, un poco llevándolo al territorio nacional, el Partido Popular en España ha intentado mantener la fuerza que a día de hoy, por ejemplo, tiene a nivel regional, dando libertad, dando manga ancha, ¿no? Y precisamente por esto vemos de forma reiterada a Santiago Abascal tildar esta formación como una estafa, porque al final esa manga ancha lo que ha permitido es que cada región tenga un discurso adaptado a ese pueblo y, sin embargo, jamás se vean unos intereses nacionales detrás de ello. En el Partido Popular Europeo empieza a pasar un poco lo mismo, ¿no? Están adaptando un mensaje unificado a cada nación en base a unos intereses que desde luego no son soberanos, porque lo que se ve luego desde la Comisión Europea es que lo que se dice en un sitio no se cumple y que todos los males que se están viviendo en la Unión Europea y que cada vez más gente sabe identificar, como por ejemplo ese Pacto Verde Europeo que en España Vox mencionaba hace 5 años y que ahora cada vez más agricultores y ganaderos conocen, como por ejemplo ese desmantelamiento de la industria, del sector primario, que cada vez más gente lo nota, como por ejemplo el tema de las políticas migratorias. Pues todo eso la gente empieza a ser consciente que es culpa del Partido Popular, que el Partido Popular Europeo está siendo el principal escollo para poder dar un giro de 180 grados en esas políticas y recuperar el sentido común.
muchos pueblos todavía apuestan por líderes cercanos o que forman parte del Partido Popular esperando un cambio porque es lo que esos líderes a nivel nacional les han prometido. Claro, y lo estamos viendo en Polonia, el PiS, que llevaba tiempo gobernando, perdió el poder, Morawiecki dejó de ser primer ministro y no han pasado ni 3 años y ya está una vez más el PiS primero en todos los sondeos, con encima una derecha a su derecha, llamada Confederaska, que cada vez tiene más poder y más fuerza dentro de la población, ¿no? Entonces, es evidente que hay unas ideas que solo defienden el soberanismo en estos momentos. Y el Partido Popular juega a intentar apropiárselas para luego no cumplir. Entonces, esto es algo que tarde o temprano les va a pasar factura, porque vemos cómo lo que se ha dicho en Polonia no se ha cumplido y lo que se ha venido diciendo en Hungría, tarde o temprano, en cuanto Magyar, que formaba parte en su momento del partido de Orbán, entre dentro del Partido Popular Europeo, pues traicionará una vez más a sus votantes y durará pues los 4 años que tenga de gobierno, de mandato. Y obviamente pues los húngaros, estoy convencido de que volverán a hablar en las urnas y podrán así también agradecer, porque al final con 16 años al mando lo que haces es acostumbrarte, ¿no? Podrán agradecer lo que ha sido tener durante tanto tiempo, durante casi 2 décadas, un gobierno patriota que ha mirado por el pueblo húngaro, pese a toda la vorágine de conflictos internacionales o de crisis o triquiñuelas que han intentado hacerle desde Bruselas, por ejemplo, desde la pandemia, intentando que implosionase la inflación del país para intentar perjudicarles. José Ramón. Sí, está muy bien visto. Esto de las triquiñuelas es la palabra adecuada. Así como en Polonia, cuando llegó Tusk, o Donald Tusk, inmediatamente llovieron los fondos que habían sido retenidos indebidamente en el periodo anterior al objeto de hacer un cambio político que consiguieron. Acto seguido, a pesar de esa enorme aportación de fondos, Tusk no ha conseguido capitalizar la situación y ahora se encuentra otra vez detrás en las encuestas. Bueno, pues algo muy similar va a ocurrir en Hungría. Ahora va a haber un pequeño crecimiento muy concreto del Producto Interior Bruto, probablemente haya una reducción de la inflación. Lo que no va a haber es una modificación en la situación de la deuda. La deuda está bastante bien controlada, solamente es un 73,5% del PIB, y lo que no se va a tocar es un exitazo que ha tenido la sociedad húngara y los gobiernos húngaros, muchos de los cuales han sido dirigidos por el todavía actual presidente que acaba de perder las elecciones, y es el coeficiente de Gini, o el índice de Gini, que es mucho mejor que el español y se encuentra entre los mejores de las socialdemocracias occidentales nórdicas. Es decir, la distribución de la riqueza en Hungría tiende al óptimo, y eso es algo que los gobiernos anteriores han realizado. Esto es verdaderamente importante. Y luego, aquí se está, por parte de los líderes que han intervenido, se está hiperbolizando un poquito. Vamos a ver, lo que ha cambiado es uno de los puestos en el Consejo. Es decir, de los 27 jefes de Estado de Gobierno que se reúnen en el Consejo, ahora ha cambiado uno y en vez de ser Orbán, se va a llamar Magyar. Pero todo lo demás sigue exactamente igual, porque todo esto no tiene reflejo en el Parlamento Europeo, tiene reflejo en el Parlamento húngaro. Así es que no hay cambio de alianzas, ni de políticas, ni de presión, ni de nada parecido. Habría que esperar a las próximas elecciones, que tardarán mucho, europeas, para que se patentice cuál es el cambio en las votaciones. Pero ese cambio, cuando tenga lugar, va a ser hacia más soberanismo, que no lo duden. Y Unai, ya para ir concluyendo, cuando uno pasea por Budapest, ve casi más caras de Volodymyr Zelensky, de la presidenta de la Comisión Europea, de Ursula von der Leyen, y de Peter Magyar, que el propio Viktor Orbán. ¿Crees que a lo mejor esta baza electoral de choque Budapest-Kiev no le ha salido de como lo esperaba, que a lo mejor la sociedad húngara ha derivado a otras cuestiones? Pues fíjate que creo que no. Y te lo digo porque he preguntado a mucha gente a lo largo de estos días, antes de la jornada electoral, a ver cuál era su visión sobre Zelensky y von der Leyen, que son dos de las personas que más aparecen en esa propaganda electoral. Y todo el mundo tiene una opinión mucho más negativa de la que podemos tener, por ejemplo, en España. Es decir, al final muchos húngaros saben, ¿no?, que la culpa de que Hungría haya sufrido muchísimas sanciones a nivel europeo es de estas dos figuras. Es del señor Zelensky y es de la señora Ursula von der Leyen. El propio Zelensky, antes del cierre de campaña, en plena campaña electoral, lanzó un mensaje de advertencia, por no decir de amenaza, a Viktor Orbán. Sí. Incluso cuando bloqueó. Le tuvo que corregir la presidenta, incluso la presidenta de la
Comisión Europea, bueno, desde Bruselas, Es que dijeron, oye, esto instó no a es, enviar a esto su no son maneras. ejército Sí, sí, a Hungría, lo cual es algo, desde luego, inaudito. surrealista, ¿no? Si ya valoramos el hecho de que la Comisión Europea o la Unión Europea están colaborando con una fuerza que no forma parte, ¿no? de esta Unión de Naciones. Entonces creo que lo mínimo sería ser agradecido e intentar por lo menos hacerlo de una manera más diplomática, ¿no? Yo desde luego sí que he notado que la gente lo que quería era un cambio, ¿no? Ha calado muy bien la idea del cambio. Realmente ven en Magyar un Orbán más rejuvenecido, ¿no? Ven una figura que seguramente haya entendido mejor, ¿no? Algunas de las nuevas realidades de los jóvenes y evidentemente han sabido capitalizar muchísimo voto de las ciudades, ¿no? Más allá de eso, yo estoy convencido de que Orbán ha hecho una campaña bastante similar, ¿no? a la de elecciones anteriores. El conflicto entre Rusia y Ucrania no creo que haya ni perjudicado ni beneficiado. Al final, evidentemente, a nivel económico han sufrido daños, como otros países europeos, sobre todo los que más colindan con estas naciones en conflicto, pero no es algo que él pudiese evitar. Yo creo que la postura que él ha mantenido de diplomacia con ambos países para intentar, y creo que más que él no lo ha intentado nadie a nivel mundial, una paz entre ambas naciones, pues no ha prosperado. Seguramente él esperaba unas cosas de Zelensky que muy rápido vio que no eran, y confió en que quizás Putin, llegado el momento, también estaría dispuesto a negociar la paz y también se ha dado de bruces con la realidad, como se dio Donald Trump y ha visto que Putin, llegados a este punto, tampoco quería la paz. Por lo tanto, pues sí, es lógico que esto haya lastrado a todos los países cercanos, ¿no? a estos en guerra, pero sobre todo a nivel económico. Más allá de eso, es evidente que Zelensky en estos momentos está muy en la línea contraria a Víctor Orbán, lo ha hecho público en numerosas ocasiones. Habrá que ver qué ocurre con Magyar. Es cierto que a nivel geopolítico puede cambiar radicalmente la visión húngara. Habrá que ver si perjudica o beneficia al país. Desde luego, a nivel económico, creo que el país hoy pierde una base importante, ya que ayer mismo Donald Trump prometió ayudarles Ujú. a la reconstrucción total de Hungría, ¿no? Dándoles dinero en caso de que ganase Víctor Orbán. Pero bueno, a Hungría no se le va a dejar caer y yo estoy convencido de que más allá de lo que esté ocurriendo en estos momentos a nivel mundial, tarde o temprano los húngaros valorarán todo lo que se ha hecho en estos años. Yo lo puedo decir porque, como bien sabes, he estado en dos ocasiones en tan solo un mes y es apasionante, ¿no? Poder caminar por una ciudad europea con independencia de la hora a la que te encuentres, sabiendo que no te va a ocurrir nada, que hay una seguridad plena y que desde luego se ha convertido en un epicentro del turismo europeo, ¿no? Que representa muy bien lo que somos como continente a nivel histórico. Y bueno, yo creo que evidentemente los propios húngaros también temen que eso se les pueda acabar. Así que veremos si en 4 años se ha tocado esto, ¿no? Porque en caso de que lo hagan, volverá dentro de muy poco Víctor Orbán. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Unai. Ha utilizado un término. Antes había utilizado otro y me he enganchado en ese. Bueno, pues ahora me vuelvo a enganchar. Esta vez veremos. Claro que lo vamos a ver y lo vamos a ver inmediatamente. Es decir, vamos a ver qué pasa con estas políticas auspiciadas por la Comisión de la Unión Europea en el ámbito woke. Vamos a ver qué pasa con las fronteras, porque efectivamente yo creo que nadie va a querer perder lo conseguido, sobre todo cuando comparan lo que no ocurre en Hungría con lo que sí ocurre en prácticamente el resto de los países, digamos, más occidentales de la Unión Europea. Y entonces esto lo van a poder constatar. Es cierto que hay un predominio enorme de los jóvenes en el voto de Tisza, es decir, en el voto de Magyar, que le ha ayudado a obtener estos resultados magníficos para su candidatura. Pero claro, en la condición del joven está dejar de serlo. Y esto nos ha pasado a todos, efectivamente. Y es cuestión de que pase un poco el tiempo y te vayas dando cuenta y vayas comparando las políticas que tenías con las políticas que tienes. A lo mejor, por una parte, no hay tanta variación y por otra parte, si la hay, pues ya discernirás si es en positivo o en negativo. De ahí la utilidad del término. Veremos, que acaba de utilizar Unai. Pues mira, si os parece, vamos a analizar otro mensaje. Es el de Santiago Abascal, el líder de Vox. Hungría era la única nación de Europa a salvo de la invasión islamista. Lo acaba de poner ahora mismo en X, en Twitter. La derrota de Víctor Orbán la pone en peligro. Orbán deja una Hungría mucho mejor de la que recibió y deja una honda huella en todas las fuerzas patriotas de Europa. Hay que seguir peleando por la soberanía, la libertad y la prosperidad de las naciones. Mensaje del líder de Vox, Santiago Abascal. No sé cómo lo valoráis porque también es una de las personas que más cerca ha estado de Víctor Orbán en todos estos
meses, semanas de campaña, y bueno, años también al frente de Patriots y al frente de los grupos. Si quieres, Unai. Sí, bueno, a ver, tiene toda la razón. Al final, Víctor Orbán era la prueba, ¿no?, de que la Comisión Europea podía ser sometida a una presión que hiciese que, por ejemplo, en el tema migratorio le dejase sin ningún tipo de capacidad de hacer frente a lo que las políticas soberanas de un país como Hungría decidiesen, ¿no? Al final hemos visto a muchísimos políticos, principalmente del Partido Popular, decir durante muchísimas décadas que iban a hacer frente a la inmigración, ¿no? Y luego cuando han llegado al poder directamente o no lo han hecho o se han escudado en que la ley no se lo permite. Bueno, pues Orbán era el ejemplo de que se podía gestionar el tema migratorio enfrentándose a las leyes impuestas desde Bruselas, y había que hacer lo que hiciese falta para que se pudiesen ejecutar esos cambios necesarios para impedir esa invasión, ¿no? De hecho, el propio Orbán, el propio gobierno de Fidesz estaba pagando 1 millón de euros al día, llevándolo a nuestra moneda, para hacer frente a esta problemática que en toda Europa está causando ya no solo muchísimas pérdidas económicas, mayores seguramente que 1 millón al día, sino muchísima inseguridad, muchísimo colapso en todos los servicios públicos, y eso es algo que él supo ver. Él ha sido un adelantado. Y creo que muchos húngaros, precisamente por haber tenido la suerte de contar con Orbán durante 16 años, no son conscientes de lo que es estar sometidos a un país en el cual tú ya no mandas, tú ya no eres nadie, ¿no? Eres uno más, incluso tienes desventajas respecto al que viene de fuera, aunque entre ilegalmente, desventajas, por ejemplo, en la atención sanitaria, desventajas en las ayudas a la vivienda, desventajas en todo. Entonces, esto es algo que desde luego Orbán tenía claro que tenía que enfrentar, lo ha hecho con muchísimo éxito, y prueba de ello, y esto hacía mención también muy acertadamente Santiago Abascal, es que siendo un país de 8 millones de habitantes, era un líder con la capacidad de descolgar el teléfono móvil, y si quería reunirse mañana con Donald Trump lo hacía, con Vladimir Putin lo hacía, y con Xi Jinping lo hacía, y con independencia de lo que piense cada uno. Estamos hablando de 3 de los líderes más importantes de todo el mundo. Entonces, un tipo que gobernando un país que forma parte de la Unión Europea y tiene 8 millones o 9 millones de habitantes pueda hacer eso, evidentemente no era cómodo para Ursula von der Leyen. Cuando de repente Donald Trump congregaba un lugar en el que celebrar un consejo para la paz e invitaba antes a Víctor Orbán que a Ursula von der Leyen o a cualquier miembro del comité de dirección de la Unión Europea, eso molestaba también, ¿no? Entonces creo que la gestión de Orbán y estos 16 años de Orbán, precisamente por eso son 16, ¿no? Dejan huella, marcan un precedente de que si se quiere, se puede. Europa ha querido acabar con ello, pero desde luego lo que la gente ha vivido no lo va a olvidar, y precisamente por eso creo que volverá más pronto que tarde. Sí, de aquí la importancia de la fortaleza del liderazgo. Es decir, estamos hablando de un señor que ha estado 4 periodos al frente del gobierno y que ha mantenido sus convicciones con absoluta firmeza. Acabamos de escuchar a otro señor que tiene la misma firmeza ideológica y política para poder llevar adelante las estrategias, las políticas y sobre todo las convicciones que subyacen a ambas, sin dudar en absoluto. ¿Por qué? Porque las tiene, porque tiene valor en el sentido de valentía. Pues claro que tiene valor intrínseco. No, me estoy refiriendo a valor para enfrentarse con los problemas y resolverlos. Eso que tanto echo de menos en un partido político que tiene un enorme peso y una gran trayectoria y que se llama Partido Popular, donde el valor brilla por su ausencia. Pues muchas gracias, Unai, por estar aquí en este especial de las elecciones en Hungría. Nos atendía desde Budapest y nos estaba pues explicando, haciendo una pequeña crónica de cómo está el ambiente allí en esa preciosa ciudad que la baña el río Danubio. Muchas gracias, Unai, por estar aquí presente. Gracias a vosotros, chicos. Gracias. Enhorabuena por el programa. Y también tenemos imágenes en directo de Budapest. Así está la capital húngara. Bueno, pues miles de personas celebrando ese cambio histórico en Hungría, poniendo fin a los 16 años de Víctor Orbán al frente del país. Köszönjük a jelöltjeinknek, los líderes, a szakembereinknek, és minden magyar embernek, aki bármivel is támogatta a rendszerváltást. Ma, kedves barátaim, csodát csináltatok, ma Magyarország történelmet ír. Está claro que, desde luego, en el Parlamento húngaro no va a haber nada de presencia de la izquierda ahora mismo, con el 99% escrutado.
el partido, traspasándolo a España, el Partido Popular, que es Tisla, tendría 138 representantes. Fidesz, que podía ser Vox, 54. Y el movimiento Mi Patria, que bueno, extrapolándolo a la política española, quizás Falange, Eso es. tendría 7. Es decir... Y estoy viendo el gráfico, se ve con toda claridad. Sí, precioso el Parlamento por dentro, también húngaro, todo hay que decirlo. Claro, fueron los últimos en construirlo con el estilo antiguo, menudos. Pues socialistas, socialdemócratas, comunistas, ni está ni se le espera ahora mismo en el abanico húngaro, ¿no? de la política. Es que la historia de Hungría realmente es de una dureza extrema en relación con las injerencias de la izquierda, llámense comunistas, llámense socialistas. A este respecto hay un elemento definitorio de la política, de la resistencia numantina que puede tener un país frente al totalitarismo, y es el cardenal Mindszenty. El cardenal Mindszenty estuvo 17 años encarcelado en las terroríficas cárceles de stalinistas en Budapest, y después tuvo que estar otros 15 años más en la embajada norteamericana, porque fue liberado rapidísimamente por la Revolución Húngara, que duró unos pocos días, y otra vez los totalitarios soviéticos se impusieron en el país. Pudo escapar, se alojó en la embajada norteamericana y allí aguantó con todos sus principios sin renunciar en absoluto, ojo, a pesar de las presiones del Vaticano, que querían que renunciara, y para poder establecer la Ostpolitik, es decir, la política de los papas Juan XXIII y Pablo VI para mejorar las relaciones con la Unión Soviética. Estos errores terroríficos de los que estamos ahora pagando las consecuencias. Da para otro programa especial la geopolítica del Vaticano. Eso sería del máximo interés, sobre todo por los cambios que han tenido lugar. Desde el punto de vista, como decir, de los principios básicos que rigen el funcionamiento de la Iglesia, la cosa se remonta a Pío X, es decir, fue el último gran papa al respecto. Y luego vino León XIII, que introdujo la primera versión del aperturismo. Bueno, no es momento de hablar de esto, haremos un especial. Pero realmente el Concilio Vaticano II fue la descomposición absoluta de los principios básicos que regulan el funcionamiento de la Iglesia. Y Mindszenty, húngaro, fue el primero en pagar las consecuencias. Murió en el exilio en Viena cuando Pablo VI, un año antes, en 1974, le había arrancado la condición de cardenal primado para nombrar a otro y que pudiera negociar con los soviéticos. Hay que ver. Bueno, pues recapitulando un poco para todos los espectadores en este especial elecciones húngaras en el Toro Televisión, recordemos que Viktor Orbán ha puesto fin a esos 16 años en el poder, ha llamado al principio casi del recuento al opositor, próximo líder húngaro Péter Magyar, para felicitarle por su victoria en un claro traspaso de poderes sin ningún tipo de problemas, y ha habido una cascada de felicitaciones de las principales cancillerías y gobiernos en Europa. El último que sabemos es el de Alemania, también se ha sumado Friedrich Merz. No sé ahora también cómo queda a nivel quizás europeo las relaciones con Hungría. O sea, no sé cómo va a ser ese proceso de descongelación de nuevo. No sé cómo lo valoras. A ver, esto han sido herramientas que ha utilizado de manera espuria la Comisión contra el gobierno húngaro, el objeto de cambiar al cabeza del gobierno. Lo ha conseguido. Claro, como ya lo ha conseguido, no seguirá utilizándolo. Es decir, ahora ya no hay ningún problema en relación con los fondos que tienen que estar pagando. Es decir, los fondos de cohesión que se pagan a los países que no llegan al 75% de la media de la renta de todos los países de la Unión Europea van a ser desembolsados puntualísimamente. Y luego el plan de recuperación y resiliencia, perdón, es que ese palabra se me traba. Yo es que lo vi mucho en las portadas de los periódicos
impresos aquí en España. Un día que paseaba por la calle Princesa en Madrid, lo vi, ese plan de residencia en todas las portadas que ocupaba. Bueno, pues ese que han andado arrastrando los pies para no pagar lo debido, pues ahora lo van a pagar, pero encantados. Primero los atrasos y después lo que corresponde. Y con un poco de suerte incluso le adelantan los pagos. ¿Por qué? Porque no tienen vergüenza. Pero bueno, en cualquier caso, el tema es así. Y desde luego esa multa de 1 millón diario, probablemente la suspendan o la dejen sin efecto al objeto de darle tiempo a Peter Magyar para que establezca nuevas políticas y decirle, querido amigo, como no abras las fronteras al Islam, mira lo que te va a pasar en términos de multa. Es decir, son 3 fondos distintos que la Unión Europea ha utilizado de forma espuria para obtener los beneficios de esas políticas que mantiene frente a los soberanistas. Esto lo sabemos todos, les pasará factura. Mira, para poner un poco de puntilla, el líder de los nacionalistas, los conservadores en Países Bajos, Geert Wilders, ha dicho textualmente: Orbán fue el único líder con cojones en la Unión Europea. Acaba de poner ahora mismo. Esto lo ha dicho en neerlandés. Sí. Bueno. Sí. Es que ahora hay una. Exacto, traducido al neerlandés. No es que yo sepa neerlandés, pero ahora mismo está pues. Traducido, Sí, exacto. O sea, Twitter desde hace unas semanas pues te lo traduce. Hay que tener valor, hay que automáticamente. tener la firmeza de un líder. Sí. Dice: Orbán fue el único líder con cojones en la Unión Europea, estricto en inmigración y anti-woke. Budapest es gracias a él un oasis de seguridad comparado con Ámsterdam, Bruselas o París. Ahora estamos con debiluchos como Jeden, Macron, Sánchez y Merz. Un día triste, pero seguimos luchando. Es cierto que yo, la primera vez que visité Bruselas, me bajé del bus en el centro financiero, allí en los rascacielos, y lo primero que vi fue una pelea entre un magrebí y un subsahariano a navaja limpia en la capital de los 27 estados. Bueno, porque ellos tienen sus costumbres y nosotros las respetamos. Qué cosas. En fin. Bueno, ya nos quedan 5 minutos de programa. Estamos viendo las imágenes en directo desde Budapest, desde bueno, pues una nueva capital que gira esta vez al Partido Popular Europeo, a un nuevo líder. Veremos a ver. Titular final, reflexión de toda esta noche. Me has acompañado aquí. Bueno, pues evidentemente ha sido un paso atrás para los planteamientos soberanistas de los países que pretenden mantener su independencia dentro de lo posible, dadas las muchas concesiones que se han realizado y las cesiones efectuadas de toda Europa. Es un paso atrás, pero esto no descorazona a nadie. He visto la reacción de Abascal, que efectivamente es la correcta. Bueno, vamos a seguir peleando. Esto a nosotros nos entristece, pero en cualquier caso no nos afecta en el sentido de que nuestra estrategia es la correcta y vamos a continuar. Y yo creo que es lo que hay que hacer. Oye, como decía aquel otro líder que ya falleció hace mucho tiempo y que era del lado contrario, ni un paso atrás ni para tomar impulso. Ese era Fidel Castro. Exacto. Buena oratoria tenía, ¿eh? Sí. 5 horas, ese sí que te hacía un programa completo, ¿eh? Sí, 5, pero 8 no horas sé de si lo has discurso. escuchado, era insoportable, o sea, podían ser 5, 6, hasta 7 horas, pero era una cosa horrorosa, o sea, se tomaba un bocadillo entre frase y frase, no, hombre. Bueno, pues hasta aquí este programa especial, lo hemos ido analizando. Recordemos últimos resultados en estas elecciones en Hungría, con el 91% escrutado. Ahora mismo Tisza estaría con 138 escaños, ganador absoluto, pone fin a 16 años de gobierno de Viktor Orbán. Su partido, el de Orbán, Fidesz, se quedaría con 54, pierde más de 80 escaños. Y también el movimiento Mi Patria quedaría con 7 representantes. No hay rastro de ningún partido de centro liberal, ni socialista, ni de la izquierda más conservadora, ni rastro. Todo el Parlamento húngaro gira a la derecha y como este último partido, a una especie de falange húngara. Muchísimas gracias por estar aquí, Ferrandis, esta noche acompañándome. Tú ya sabes que yo disfruto muchísimo en vuestra compañía. Gracias por hacerme partícipe. Y nos despedimos con estas imágenes de Budapest, ustedes las están viendo. Hungría pone fin a 16 años de gobierno de Viktor Orbán. Los húngaros han elegido girar hacia Peter Magyar, el líder de
Tisla y veremos pues cómo les va en todos estos años con las relaciones con Estados Unidos, con Rusia, con la Unión Europea y con el resto de capitales. Veremos en estos años cómo ha sido la elección de los húngaros. Van a dar las 11. Muchísimas gracias por seguirnos en este programa especial de las elecciones en Hungría. Recordemos, 138 representantes para Tisla, 54 para Fidesz, 7 para Mi Patria. Fin a los 16 años de Viktor Orbán al frente del gobierno húngaro y un nuevo futuro para Hungría que hoy, domingo 12 de abril, los húngaros han elegido en estas elecciones históricas en el viejo continente. Muchísimas gracias y un saludo.